de las cuales tenemos que hablar de la rabia, de la encefalitis equina del este, del oeste de Venezuela, de la enfermedad del Nilo Occidental, de la enfermedad de la encefalitis de San Luis, de la enfermedad de Borna, y vamos a terminar con la coriomeningitis linfocitaria. Hay que tener en cuenta que las infecciones de etiología viral que afectan al sistema nervioso central tienen carácter no supurativo y van a ocasionar procesos inflamatorios en el parénquima cerebral y las meninges. Hay que tener en cuenta que se manifiestan fundamentalmente con alteraciones sensitivas, motoras y de la conducta. Los virus alcanzan el sistema nervioso central por vía hematógena o por vía nerviosa. En el caso de las encefalitis de etiología viral, o sea, los virus son neurotropos, la encefalitis viral es una inflamación que involucra al parénquima cerebral. Hay que considerar que las meningitis y las encefalitis se consideran dos entidades separadas. En realidad, la inflamación de las meninges frecuentemente va a diseminar lo que es el parénquima cerebral. Y la inflamación del parénquima cerebral frecuentemente involucra a las meninges. Entonces, la mayor parte de los casos de la meningitis o de las encefalitis son meningoencefalitis. Sin embargo, hay que considerar que en este problema patológico es útil considerar las meningitis y las encefalitis por separado, dependiendo del caso. Bueno, hay que considerar, en el caso de los principales grupos de virus que afectan al sistema nervioso de los animales y el hombre, de los virus neurotropos zoonóticos, vamos a considerar la familia Rhabdoviridae, que corresponde al virus de la rabia, los arbovirus, de los cuales tenemos que considerar la encefalitis equina del este, la encefalitis equina del oeste, la encefalitis equina venezolana, la encefalitis de San Luis y la encefalitis equina del oeste del Nilo. En el caso de los Bornaviridae, el virus de la enfermedad de Borna, y por último, los Arenaviridae, que corresponde al virus de la coriomeningitis linfocitaria. Esos son los principales grupos de virus que afectan al sistema nervioso. Hay que tener en cuenta en cuanto a la interacción de los factores que intervienen en la aparición de zoonosis por virus neurotropos. Bueno, fíjense en el cuadrito, vamos a tener en cuenta lo que son los factores ecológicos y ambientales, los factores biológicos y socioeconómicos. Vamos a considerar, por un lado, lo que son los animales domésticos, la fauna silvestre, los humanos, y bueno, y los virus neurotropos en el caso de que son zoonóticos. Vamos a hablar primero de la familia Rhabdoviridae, que son los virus de la rabia. En el caso, digamos, de la definición de la enfermedad, también se denomina hidrofobia o lisa, es una enfermedad neurotrópica vírica que afecta al hombre y también a los animales homeotermos, tanto los animales domésticos como los silvestres. Clínicamente está caracterizada por una encefalomielitis aguda, que va a tener una sinología variable y que va a depender de la especie afectada, y que va a tener un curso fatal, generalmente en la mayoría de los casos. Es una zoonosis de distribución mundial, que va a tener reservorios múltiples, y es una zoonosis de declaración obligatoria. Hay que considerar que la rabia sigue afectando aproximadamente 150 países, y además, el 99% de los casos en humano son por culpa de la mordedura de un perro infectado,
y en el caso del 95% de las muertes ocurren en África y en Asia. Eso sería más o menos una definición de la enfermedad. En cuanto al agente etiológico, hay que tener en cuenta que los virus causantes de la rabia pertenecen a la familia Rhabdoviridae, género Lyssavirus. Son virus que contienen un ARN de 180 nanómetros de largo por 80 de ancho. Están envueltos por una membrana lipídica y por lo tanto son lábiles, por un lado, a las condiciones ambientales y también son sensibles a la mayoría de los antisépticos, en especial aquellos que reducen lo que sería la tensión superficial, como son los jabones. Hay que considerar también que el ARN codifica para las 5 proteínas del virus, como son la nucleoproteína, después la polimerasa, la proteína de la matriz, la fosfoproteína y la glicoproteína. En el caso de la glicoproteína, tiene una doble función, una doble condición. Por un lado, importante en lo que sería la patogenicidad del virus, y además va a constituir lo que sería que induce la producción de una respuesta inmune en el individuo vacunado. Bueno, ahí tienen, fíjense que tienen una tabla en el caso que vamos a hablar de los géneros Lyssavirus, donde vamos a tener el virus de la rabia genotipo 1, donde va a tener el reservorio son los caninos y felinos domésticos y salvajes también, los mustélidos, los murciélagos, hematófagos e insectívoros, también pueden ser frugívoros, etc. La distribución geográfica es mundial, excepto la Antártida. Después tenemos los virus del murciélago de Lagos, donde el reservorio son los murciélagos frugívoros, y la distribución va a ser en África. El virus Mocola, donde el reservorio es también los murciélagos de tipo frugívoro, también en África. El virus Duvenhage, donde el reservorio van a ser también los murciélagos frugívoros, probable, también en África. También tenemos Lyssavirus del murciélago europeo tipo 1, donde el reservorio son los murciélagos insectívoros, en este caso, y la distribución geográfica es en Europa. Tenemos Lyssavirus del murciélago europeo tipo 2, donde el reservorio acá también son los murciélagos insectívoros. La distribución geográfica es también en Europa. Y por último, tenemos que mencionar los Lyssavirus del murciélago australiano. El reservorio en este caso no son los murciélagos insectívoros y frugívoros. Y, como mencionamos, en Australia es la distribución geográfica. Hay que considerar que el virus va a producir un efecto citopático en las células afectadas, donde va a producir cuerpos de inclusión intracitoplasmáticos, y se van a llamar estos cuerpos intracitoplasmáticos, se llaman cuerpos de inclusión de Negri, que van a aparecer en las células cerebrales afectadas por el virus rábico. Y hay que considerar que no se considera un signo de tipo patognomónico de la infección en los estudios histológicos post-mortem, ya que en un porcentaje, aproximadamente en un 15% de las muestras con virus rábico, no se presentan. Fíjense en la imagen, ahí tienen lo que sería el cuerpo de inclusión de Negri, que lo podemos colorar con un colorante de Zeller, que está bien diferenciado de color rojo violáceo.
hay que considerar en el caso, o sea, los términos lo que es el virus de calle y el virus fijo. O sea, dentro del virus rábico tenemos que mencionar lo que es el virus de calle, que es aquel que se refiere en el alimento del animal humano, y que no ha sufrido modificaciones en laboratorio. O sea, el virus, digamos, clínicamente como lo encontramos en la naturaleza. Mientras que el virus fijo es aquel que, digamos, que descubrió Pasteur al hacer lo que fue los pasajes intracerebrales en el conejo, en el laboratorio, y lo que creó es el virus fijo, que se llama así porque fija el periodo de incubación en 7 días, a partir de los pasajes intracerebrales que él hizo en el conejo, en el laboratorio. Entonces, vamos acá a tener las diferencias de lo que sería el virus de calle y el virus fijo. En el caso del virus de calle, la inoculación por vía intracerebral lo va a matar en 7 a 21 días. En el caso del virus fijo, en 7 días. La patogenicidad de lo que sería la inoculación por vía periférica, en el caso del virus de calle es patógeno, en el caso del virus fijo es apatógeno. En cuanto a la formación de los corpúsculos de Negri, produce, digamos, corpúsculo de Negri, el virus de calle, como recién vimos en la imagen anterior, y en el caso del virus fijo no produce la formación de los corpúsculos de Negri. Y por último, en cuanto a la eliminación de la saliva, por saliva, el virus de calle se elimina, y en el caso del virus fijo no se elimina. Esas son las diferencias entre el virus de calle y el virus fijo. Vamos a hablar ahora de lo que sería el genotipo, las variantes y los ciclos en Argentina del virus de la rabia. En Argentina, así como en toda América, se encuentra presente hasta el momento solo el virus rábico clásico, que es el genotipo 1. Y hay que considerar dentro del mismo que existen diferencias en su proteína, la nucleoproteína, que al ser detectada por anticuerpos monoclonales, permiten establecer lo que son las variantes antigénicas. Entonces, acá les voy a mostrar en esta tabla, vamos a ver las diferentes variantes antigénicas encontradas hasta el momento en el país, sus reservorios naturales, el ciclo al que pertenecen y su distribución geográfica. Pero hay que tener en cuenta, que esto es importante, que cualquiera de las variantes virales tiene capacidad potencial para infectar a cualquier especie de mamífero. Entonces, la variante 1, el reservorio es perro y gato, y el ciclo es terrestre urbano. La variante 2, que se encuentra en cánidos silvestres, el ciclo es terrestre rural. La variante 3 y 3A, el reservorio son lo del murciélago hematófago, de Demodus rotundus, el ciclo aéreo rural. La variante 4, que es un murciélago insectívoro, que se llama Tabarida brasilensis, el ciclo aéreo urbano. La variante 6, el reservorio es el murciélago insectívoro Lacyrus cinereus, y el ciclo es aéreo rural urbano. Y tenemos que mencionar que hay otras variantes, de las cuales el reservorio son murciélagos insectívoros, fíjense que ahí están los nombres, y el ciclo es aéreo. Por otro lado, hay que considerar que el genotipo 1 corresponde al virus rábico clásico, causante de la gran mayoría de las muertes en humano por rabia. El resto de los genotipos, denominados lisavirus asociados a la rabia, tienen por ahora escasa participación en lo que sería la casuística humana. En el caso de los diferentes genotipos, conforman los denominados ciclos de la rabia, entendiéndose por ciclo a la circulación del virus en un determinado ámbito a partir de sus reservorios naturales. Entonces, fíjense en el cuadrito que vamos a tener lo que sería la rabia, por un lado, urbana, donde tenemos, como mencionamos, los perros y los gatos,
También tenemos acá los bovinos, ovinos y caprinos. Acá podemos llegar a encontrar los carnívoros también domésticos, O sea, en realidad, los carnívoros domésticos sería el perro y el gato, y los herbívoros domésticos también son bovino, ovino y caprino. Eso sería lo que sería rabia urbana. Rabia silvestre, tenemos acá lo que serían zorros, zorrinos, mapaches, coyotes, puede ser también el aguaraguazú. Vamos a encontrar acá lo que serían los murciélagos, hematófagos, pueden ser también insectívoros. Y por último va a terminar en el caso de la rabia humana en el hombre. Entonces, en el caso de los ciclos, se pueden clasificar de la siguiente manera. Por un lado, en función de las características de sus reservorios naturales. Ciclo terrestre, donde los genotipos adaptados son a mamíferos terrestres, y el ciclo aéreo, que son los genotipos adaptados a los mamíferos aéreos, como son los quirópteros, en los cuales tenemos que mencionar los murciélagos hematófagos y los no hematófagos, que son los insectívoros y los frugívoros. En función de la distribución geográfica de la enfermedad, tenemos que tener tenemos un ciclo urbano y un ciclo rural o silvestre. Cada uno de estos ciclos, tanto urbano y rural, contiene a su vez los ciclos terrestre y aéreo, cada uno de ellos integrado por los respectivos reservorios de la zona. Entonces, si bien los genotipos del lisavirus presentan una marcada restricción de especie, pueden producir el fenómeno de transmisión a hospedadores ocasionales, lo que llama spillover, eso significa desbordarse, por el cual un genotipo adaptado a un reservorio de uno de los ciclos puede infectar a un individuo perteneciente a una especie del otro ciclo. O sea que fíjense en el cuadrito lo que sería el ciclo aéreo, el ciclo terrestre, el ciclo rural y el ciclo silvestre. Y termina, digamos, acá lo que sería el hombre. Entonces, para tenerlo un poco más claro, los ciclos de la rabia en Argentina presentan las siguientes características. Por un lado, lo que sería el ciclo urbano terrestre, vamos a tener la variante 1, en el cual tenemos el principal reservorio es el perro. Por lo cual, acá hay que considerar las acciones preventivas y de control que se focalizan en este animal. También le sigue en importancia el gato. Hay que tener en cuenta que las poblaciones de animales que no están vacunados, callejeros, en algunas provincias como en Jujuy y Salta del norte argentino, y también del noroeste argentino como Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, van a constituir, son grupos de riesgo frente a la entrada de animales infectados desde países como Bolivia, Paraguay y Brasil. Por otro lado, tenemos lo que sería el ciclo urbano aéreo, donde tenemos las variantes 4, 6 y otras, donde el reservorio está constituido por murciélagos insectívoros, dentro de los cuales el más común es el Tabarida brasilensis. Una vez controlado el ciclo terrestre urbano, que es la variante 1, es importante considerar lo que es el ciclo aéreo como potencial de riesgo para la población animal y humana. Así lo demuestran los casos presentados en perros y gatos por contacto con murciélagos infectados. Les hago un paréntesis, bueno, no sé si leyeron un poquito las noticias en cuanto al caso que fue en Coronel Suárez, hará un mes aproximadamente, 20 días, y acá tenemos lo que sería, se produjo el spillover, o sea, lo que le mencioné hace un ratito, 2 veces de la variante 4. O sea, fue, digamos, lo que el murciélago al gato y del gato al humano.
fue el caso de una policía de 30 a 33 años. Bueno, ahora seguimos con lo que sería el ciclo rural o silvestre. Lo que sería, en el caso del terrestre, variante 2, los reservorios, como mencionábamos hoy, son perros salvajes y otros mamíferos silvestres, como los zorros, el cuatí, también el aguaraguazú. Y en el caso del ciclo rural o silvestre aéreo, vamos a tener la variante 3, 4, 6 y otras, donde vamos a tener el murciélago hematófago, que es el de Modus rotundus, en el cual es el reservorio de la variante 3, y los murciélagos insectívoros son los reservorios del resto de las variantes aéreas. Hay que considerar que este murciélago es el transmisor de la variante 3, en lo que va a provocar la rabia pareciente o rabia paralítica. Esta enfermedad hay que considerar que es endémica, y en lo que sería, fíjense que ahí tienen el mapa de Argentina, de parte de Argentina. Esta enfermedad es endémica en parte de la región habitada por este murciélago, al norte del paralelo 29 de latitud sur y al este del meridiano 66 longitud este, y abarca lo que serían las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, y parte de las provincias de Salta y Jujuy, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Córdoba y Santa Fe. En el caso de la especie más afectada es el bovino. Los murciélagos insectívoros son considerados importantes reservorios epidemiológicos, tanto en zonas urbanas como rurales. El murciélago insectívoro Tabarida brasilensis es la especie más abundante y su distribución es amplia en todo el país. En el caso de los reservorios, aunque todas las especies de mamíferos son susceptibles a la infección del virus rábico, hay que considerar que solamente unas pocas especies son reservorios importantes para el mantenimiento de la enfermedad en la naturaleza, en los cuales tenemos dos órdenes de mamíferos que son el carnívora, tanto domésticos y silvestres, y el quiróptera. En cuanto a la transmisión del virus de la rabia puede transmitirse de un individuo que se comporta como una fuente de infección a otro no infectado a través de la saliva, que esto es importante, mediante. La más importante es la mordedura, que es el mecanismo de transmisión principal. También hay que considerar los lamidos de piel con solución de continuidad y rasguño. También la ingestión, en el caso de que es, por ejemplo, es importante en el gato, cuando ingiere los murciélagos infectados. Y después, en el caso de otras posibilidades, que no son importantes, pero bueno, las tenemos que considerar, el trasplante de córnea, si se produce la donación de un donante que tiene el virus, o sea, que tiene infección al virus. Y también la otra es por aerosoles, donde la puerta de entrada es aerógena, que es una posibilidad de transmisión por medio de aerosoles cargados con virus. Se ha dado en científicos que han ingresado a cuevas, donde había murciélagos con el virus. Bueno, en el caso de la patogenia, hay que considerar que el virus, una vez que el virus de la rabia penetra, tanto al animal como al humano, permanece en el sitio de la inoculación o de la entrada durante un periodo de tiempo muy variable. Ahí se va a multiplicar principalmente en las fibras musculares, en una suerte de amplificación se llama, duración también variable. Pasado ese periodo, el virus penetra a través del sistema nervioso periférico, principalmente a través de los receptores de acetilcolina de la placa neuromuscular. Y se va a propagar al sistema nervioso central por los axones de los nervios, transporte axonal. Una vez que en el sistema nervioso el virus se difunde por los axones de los nervios hacia lo que sería el sistema nervioso central, o sea, del sistema nervioso central, perdón, se va a dirigir
a las glándulas salivales, se va a dirigir a la piel también, se va a dirigir también al ojo y a otros órganos. Una vez que el virus aparece en saliva, el individuo puede transmitir la rabia a través de la misma hasta 7 días antes de la aparición de los signos clínicos. Eso sería la patogenia. En el caso de la patogenia de la rabia apareciente, o sea, hay que considerar que los vampiros, que son los que infectan, son la fuente de infección para los bovinos, los cuales eliminan el virus por la saliva varios días antes de manifestar los síntomas de la rabia, por lo que en ese lapso de tiempo pueden infectar tanto a otros vampiros como al ganado, y a otras presas de las que se alimentan, incluido el hombre. Entonces, se va a producir el ingreso del virus por la mordedura, vamos a tener una multiplicación local y propagación, la llegada al sistema nervioso, la invasión del encéfalo y va a producirse una infección llamada centrífuga. En el caso de la duración del periodo de incubación es variable y puede ir desde 10 días hasta 365 días, siendo el promedio aproximado entre 30 a 60 días. Vamos a hablar de los signos clínicos en los animales. En el caso de los caninos y felinos, la enfermedad se puede presentar de dos formas, una furiosa y una forma muda o paralítica, ambas precedidas por una fase de prodrómica, los prodromos. En el caso de la fase prodrómica, generalmente dura 1 o 2 días y hay un cambio de conducta caracterizado por signos de intranquilidad y agitación. En el caso de la forma, o sea, tenemos una forma furiosa, donde vamos a tener signos de hipersensibilidad a los estímulos visuales y auditivos, anorexia, estimulación de los órganos genitourinarios, agresividad, o sea, va a tener intentos de morder en forma indiscriminada, puede morder cualquier cosa, hasta alambre de púa, convulsiones, salivación abundante, mirada perdida y espasmos de tipo laringio. O sea, son vocalizaciones como aullidos, roncos y prolongados. Eso es la forma furiosa. También se puede dar una forma de tipo, después pasa una fase de depresión, en la cual vamos a tener una incoordinación motora, parálisis mandibular, disfagia, lengua péndula, babeo, anisocoria, estrabismo y finalmente termina con una parálisis de tipo ascendente hasta el coma y la muerte. Este proceso puede durar alrededor de 5 días. En el caso de la forma mudo-paralítica, que es la otra forma de presentación, dura aproximadamente de 2 a 5 días. La fase de excitación es corta o está ausente y predominan generalmente los síntomas paralíticos. Hay una marcada parálisis mandibular, la boca abierta, también puede estar cerrada, el animal presenta dificultad para deglutir y permanece liberando saliva constantemente, y se observa parálisis ascendente hasta el coma y la muerte. En el caso de la rabia pareciente, que es la que nosotros mencionamos hace un ratito, se va a dar en bovino y en equino, generalmente se manifiesta con síntomas de tipo paralítico, y el animal presenta las pupilas dilatadas, movimientos anormales en las extremidades posteriores, tendencia a aislarse, también podemos tener temblores musculares, incoordinación, dificultad en la deglución, decúbito y muerte. En el caso de los murciélagos, en todas las especies, vamos a tener cambios etológicos, como por ejemplo volar durante el día, que es un comportamiento no habitual de la especie. También podemos encontrar, digamos, pueden estar caídos, vivos o muertos,
o imposibilitados de volar deben considerarse como sospechosos de sufrir infección con virus de la rabia. En el caso de los signos clínicos en el humano, el periodo de incubación es de 10 a 365 días, pero lo más frecuente es entre 3 y 5 semanas. Y va a depender, la mayor o menor duración de la incubación puede depender de la dosis del virus inyectado por la mordedura, del lugar de la misma y de la gravedad de la lesión, ¿no? El periodo de incubación es más largo cuando la herida está más alejada del sistema nervioso central. La enfermedad comienza con una sensación de angustia, cefalgia, pequeño aumento de la temperatura corporal, malestar y alteraciones sensoriales, a menudo relacionadas con el lugar de la mordedura. También en la fase siguiente de excitación hay hiperestesia, que es lo que le pasó a, digamos, tuvo síntomas de hiperestesia, este caso humano que les mencioné hace un ratito en Coronel Suárez, o sea, no podía poner los cambios del auto, esta policía, fue uno de los síntomas que se dio. También sensibilidad a la luz y al sonido, dilatación de las pupilas y aumento de la salivación, y la bebida es rechazada violentamente por contracciones musculares. Hay que tener en cuenta que esta disfunción de la deglución se observa en la mayoría de los enfermos, muchos de los cuales experimentan contracciones espasmódicas de tipo laringofaringe, a la simple vista de un líquido, y se abstienen de deglutir su propia saliva, fenómeno también conocido como hidrofobia. También se pueden observar espasmos de los músculos respiratorios y convulsiones generalizadas. La fase de excitación puede predominar hasta el momento de la defunción o puede ser sustituida por una fase de parálisis generalizada. En algunos casos, la fase de excitación es muy corta y en otros casos la sintomatología paralítica predomina durante todo el curso de la enfermedad. Los pacientes se mantienen conscientes y la enfermedad clínica dura entre 2 y 6 días. Bueno, en el caso del diagnóstico de la rabia, dos etapas hay que considerar. La primera corresponde a lo que sería el diagnóstico presuntivo o la sospecha de la enfermedad, efectuada por el veterinario, y la segunda sería lo que es el diagnóstico de laboratorio. Primero hay que considerar lo que es el diagnóstico clínico, que solamente nos permite tener una sospecha de la rabia, ya que hay que considerar que la sinología puede variar de una especie a otra, o entre individuos de la misma especie. No hay que, o sea, no se debe completar el diagnóstico de la rabia solamente con la observación clínica y epidemiológica, sino hay que considerar lo que es el diagnóstico de laboratorio, ya que hay varias enfermedades de tipo neurológico, trastornos genéticos, nutricionales y tóxicas. En el caso del diagnóstico diferencial, según, va a variar según la especie animal afectada, debe hacerse entre otras enfermedades infecciosas y no infecciosas, como en el caso de lo que serían los caninos, el moquillo canino, la hepatitis infecciosa canina. También se puede considerar la meningitis y encefalitis bacterianas. En el caso de los equinos, las encefalitis por arbovirus. En el caso del bovino, el IBR, o sea, lo que es la rinotraqueitis infecciosa bovina, abscesos cerebrales, también el tétano y el botulismo. En el caso del diagnóstico de laboratorio, de los cuales ya vamos a mencionar, las técnicas de laboratorio se aplican en lo que sería el tejido del sistema nervioso, y generalmente las muestras de elección son la corteza cerebral, el cerebelo, el bulbo y el astadamón, o sea, también se llama hipocampo. El diagnóstico de laboratorio hay que considerar 3 pruebas: la investigación de los corpúsculos de Negri, la inmunofluorescencia directa y la inoculación intracelular en ratón, las cuales se pueden complementar con la tipificación en los casos positivos, por pruebas de anticuerpos monoclonales o por prueba de PCR.
También tenemos que mencionar, o sea, lo que sería la investigación de los corpúsculos de Negri, que es mediante la coloración de Seller, las cuales mencionamos hace un rato. Se ha dejado de utilizar por su baja sensibilidad en el diagnóstico de la rabia, dado que alrededor, como les mencioné, alrededor del 15% de los casos no se presentan estos cuerpos de inclusión en el cerebro. Entonces, actualmente, en la rutina diagnóstica se utilizan la inmunofluorescencia directa y la inoculación intercerebral en ratones. Ambas pruebas tienen una alta sensibilidad y especificidad analítica. La técnica de PCR puede utilizarse como una prueba complementaria para el diagnóstico. Bueno, en el caso de las muestras para laboratorio, en el caso de los animales domésticos de compañía, se remite el encéfalo completo, si nosotros no podemos remitir el encéfalo completo, se puede enviar al laboratorio la cabeza entera. En el caso de los mamíferos silvestres, la muestra va a depender, digamos, del tamaño del animal. En caso de animales grandes, vamos a también remitir lo que sería el encéfalo completo. Si no digamos, de no ser posible, la cabeza entera. Y en caso de animales pequeños, debe enviarse el animal entero o la cabeza. En el caso de los murciélagos, se van a remitir enteros. ¿Y cómo vamos a remitir las muestras? La remisión de las muestras, vamos a tener un recipiente de tipo primario, donde se ubica la muestra, debe ser de plástico rígido con una tapa hermética, preferentemente que sea rosca, de unos 500 mililitros, no usar vidrio, frascos de vidrio. Cada recipiente debe envolverse en material absorbente como algodón o papel. Eso sería lo que es el recipiente primario. En el caso del recipiente secundario, se ubica lo que sería el recipiente primario o los recipientes primarios, cada uno envuelto en material absorbente. Tiene que ser plástico rígido o metal con tapa hermética, y las tapas a rosca se van a reforzar con material como la tela adhesiva, la cinta de enmascarar o la cinta de embalar. Bueno, ahí tienen, fíjense el dibujito, lo que sería el recipiente primario que les mencioné recién. Se va a colocar en el recipiente secundario. Y vamos a terminar de embalar la muestra en lo que sería el recipiente terciario, que va a ser de plástico rígido con tapa hermética. Perdón. Tiene que ser rígido, tiene que ser generalmente caja de tergopol. En la tapa debe sellarse apropiadamente para asegurarse un cierre seguro y hermético, a fin de colocar las muestras. Donde vamos a poner los recipientes refrigerantes, que van a tener una temperatura, van a mantener la muestra de entre 4 y 8 grados. También vamos a colocar una planilla, que debe estar protegida con una bolsa de plástico, sellada herméticamente, pudiendo ubicarse dentro del recipiente terciario, y la muestra debe llegar al laboratorio dentro de 48 horas de remitida. En el caso de los grandes animales, tenemos que remitir la masa encefálica en su totalidad, más una porción de médula, contigua al cerebro de unos 10 centímetros de largo. Esto lo tiene que realizar un veterinario o un médico veterinario oficial, previamente vacunado contra la rabia. En el caso, digamos, de la muestra, tiene que ser colocada en una bolsa limpia de material plástico, se va a cerrar con un nudo, procedimiento que se va a repetir hasta que el envoltorio conste de 4 o 5 capas. Después de esto, o sea, luego de esto, se va a individualizar con una etiqueta autoadhesiva adherida al último envoltorio y se va a colocar en un envase resistente cerrado.
que puede ser un frasco de plástico resistente o metálico con tapa rosca. Entonces, la muestra se va a remitir al laboratorio hasta 48 horas. Se va a colocar en un envase aislante, que puede ser una conservadora de telgopor, rodeada de hielo o de sachets refrigerantes congelados para mantenerlo refrigerado. Bueno, vamos a lo que sería el diagnóstico de laboratorio. Primero vamos a mencionar la prueba de inmunofluorescencia directa. El fundamento es que utiliza un anticuerpo marcado con una sustancia fluorescente para detectar la presencia de un antígeno. Entonces, la radiación utilizada en la fluorescencia proviene de los rayos ultravioletas originados en el microscopio de fluorescencia, produciendo una reacción de la sustancia fluorescente que emite una luz de otra longitud de onda visible de color verde. Los pasos, digamos, resumidos de la prueba son la impronta de la muestra problema, la fijación con acetona, la preparación del conjugado, que es anticuerpo más fluoresceína, y la observación con el microscopio de fluorescencia. Entonces, el procedimiento vamos a tomar 4 portaobjetos y se realizan las improntas, dentro de las cuales vamos a tener 2 de corteza cerebral, 2 de cerebelo, 2 de bulbo y 2 de astadamón o de hipocampo. Y por otro lado vamos a tener vamos a colocar 2 improntas usando un cerebro normal de un animal sano, en otro portaobjeto que es un testigo negativo, y en otro portaobjeto vamos a colocar 2 improntas de un cerebro con virus rábico, que es el testigo positivo. Así que tenemos las 4 muestras problema, un testigo negativo y un testigo positivo. Posteriormente, todos los portaobjetos con las improntas se fijan con acetona fría a menos 20 grados. Entonces, luego de ello lo que tenemos que hacer es agregar, o sea, vamos a agregar el conjugado. El conjugado es gamma-globulina antirrábica, que se obtiene con, por precipitación de virus rábico en criseto, unida a una sustancia fluorescente. Eso se llama conjugación. Y nosotros tenemos que tener una dilución de trabajo. Entonces, vamos a colocar una parte del conjugado más 4 partes de cerebro de ratón normal en un tubo. CRN, entonces en la mezcla CRN va a quedar el conjugado libre activo, que sería el anticuerpo antirrábico. Y después, en otro tubo vamos a colocar una parte del decía, en el conjugado, en la primera, vamos a tener una parte del conjugado más 4 partes de cerebro de ratón normal. Entonces, en esta mezcla queda el conjugado libre activo, lo que sería el anticuerpo antirrábico libre. Y en el segundo tubo vamos a poner una parte del conjugado más 4 partes de cerebro de virus rábico, cepa CBS. Acá el conjugado queda neutralizado, o sea, lo que sería el anticuerpo antirrábico está unido por el virus de la cepa CBS. Entonces, vamos a poner en cada impronta el tubo, una muestra del tubo. Por un lado, el conjugado más CRN cerca del rótulo,
Y en la otra impronta vamos a colocar el conjugado más el CBS, que tiene el virus de la cepa CBS. Esto se incuba en los portaobjetos a 37 grados, 30 minutos con cámara húmeda. Luego de la incubación, lo que tenemos que hacer es, se lavan todos los portaobjetos con una solución buffer de fosfatos, se secan y se observan con el microscopio de fluorescencia las improntas. La inmunofluorescencia positiva se evidencia con una coloración verde o verde amarillenta en las improntas sobre un fondo oscuro. Si es negativa, se ve oscuro sin fluorescencia. Entonces, en el caso de las improntas problema que tengan el virus rábico, al contactar con el conjugado más CRN y no serán eliminados con lavado, en los todos siempre la fluorescencia positiva va a dar rabia. En las improntas, digamos, problema, con el conjugado con CBS, no se unirán el antígeno presente y si eliminara este conjugado con el lavado, esta muestra siempre va a dar negativa, aunque la muestra sea positiva, porque hay una inactivación previa debido al anticuerpo antirrábico que se une a lo que sería el virus rábico de CBS. En el caso de las muestras problema, no contienen, digamos, si las improntas hechas con las muestras problema no contienen virus rábico, los conjugados, más CRN y un conjugado CBS, siempre va a dar negativo. Si las muestras problema no contienen virus rábico, no se puede descartar rabia. Debe hacerse la prueba biológica de inoculación intracelular en ratones, con esas muestras para su conformación definitiva. En el caso de las improntas testigo, vamos a tener. En el caso de la impronta testigo negativo, siempre va a dar negativo, lo que sería con el conjugado CRN y también va a dar negativa la muestra con el conjugado CBS. Ahora, en el caso de las improntas testigo positiva, vamos a tener, o sea, como hay virus en el preparado, se va a unir al anticuerpo antirrábico del conjugado. Entonces va a haber fluorescencia positiva. Esta muestra siempre va a dar positiva. En el caso de lo que sería la impronta de testigo positiva con la mezcla CBS, esta muestra siempre va a dar negativa porque ya está inactivado, por la presencia del anticuerpo antirrábico inactivo al virus del, digamos, del conjugado. Bueno, en el caso de la prueba biológica en ratones, se va a realizar con tejido homogeneizado, es una prueba para confirmar la rabia. La OMS y la OIE recomiendan la inoculación de ratones como confirmación de resultados negativos a inmunofluorescencia. Para su procedimiento se inoculan por vía intracelular un grupo de ratones, 8 a 10, de 3 a 4 semanas de edad, y se los observa durante un lapso de 21 días. Si hubiera virus rábico en las muestras problema, la inoculación de las mismas por vía intracelular mata al ratón entre 7 a 21 días. Los ratones que mueren hasta el tercer día se descartan porque es debido a traumatismos post-inoculación. Para acelerar los resultados de la inoculación en los ratones, se recomienda sacrificar un ratón el día 8 post-inoculación y examinar el cerebro por inmunofluorescencia. Si da negativo, se espera hasta el día 21, donde se hace la eutanasia de todos los ratones y se le hace inmunofluorescencia. Si la inmunofluorescencia da positivo en uno o varios ratones inoculados, se confirma que las muestras problemas contienen virus rábico. Si el resultado es negativo, se determina que no hay virus rábico en las muestras problema. Bueno, notificación de eventos asociados a rabia animal. Definiciones de caso sospechoso de rabia animal. Vamos a tener animal de especie susceptible de sufrir rabia que reúna una o más de las siguientes condiciones.
vivo o muerto, con antecedentes de sintomatología clínica, compatible con infección rábica que genera un accidente potencialmente rábico, mordido por un animal silvestre o animal confirmado a rabia, muerte en la vía pública sin antecedentes en zonas con circulación de virus rábico de variante terrestre. Caso confirmado de rabia animal, vamos a tener un caso sospechoso que presenta resultado positivo en al menos una de las siguientes técnicas, que puede ser inmunofluorescencia directa, el ensayo biológico o reacción en cadena de la polimerasa. Y caso descartado de rabia animal, caso con resultado negativo en dos técnicas. En el caso del procedimiento ante un accidente potencialmente rábico, la persona que sufrió el accidente puede ser mordedura, arañazo, lamido, debe concurrir a lo que sería el lugar, digamos, el centro de salud, lo más rápido posible, y lo que tenemos que hacer, hay que considerar la limpieza de la herida con abundante agua, como mencionamos hoy, agua corriente y jabón. Entonces lo que va a hacer el agua va a ser una acción mecánica de lavado, y el jabón altera la capa lipídica que cubre al virus, favoreciendo así su inactivación. De este modo lo que vamos a hacer es disminuir notoriamente el riesgo de infección. El médico va a considerar si va a aplicar la vacuna antitetánica y si va a hacer un tratamiento con antibióticos. Y vamos a considerar, según el animal mordedor, por un lado, los animales de compañía, lo que sería el perro, el gato y el hurón. En hurones la enfermedad se va a manifestar de la misma manera que en gato y en perro. Si el gato, el perro o el hurón continúan con vida luego de la agresión, es obligatoria la observación clínica antirrábica veterinaria efectuada por un profesional veterinario durante un periodo de 10 días a partir de la fecha de la mordedura. Esto es importante. Entonces hay que hacer una observación antirrábica durante un periodo de 10 días a partir de la fecha de la mordedura, constituyendo el estado clínico del animal bajo observación antirrábica. Información de suma importancia para determinar la conducta médica a seguir con la persona mordida. Entonces, a partir de ahí, el médico se va a guiar según, digamos, la clínica del animal. Entonces, como les mencionamos hoy, la excreción del virus rábico por saliva aparece de 2 a 5 a 7 días antes del comienzo de los síntomas clínicos, esto también es importante, y persiste hasta la muerte del animal. Por eso el animal debe ser observado durante 10 días desde la fecha de la mordedura, considerando que si en el transcurso de ese periodo permaneces vivo y sin síntomas clínicos de rabia, no existiría riesgo de transmisión del virus en el momento de producirse la lesión a la persona. Esto es muy importante. Si el animal mordedor es un animal silvestre, puede ser un murciélago, puede ser un zorro, como son animales no observables, debido al comportamiento de la enfermedad, de ellos no es todo conocido, lo que va a imposibilitar establecer un periodo de observación que descarte o confirme la posibilidad de transmisión de rabia. A esto se va a sumar la dificultad en el reconocimiento clínico de la enfermedad, por lo cual se va a considerar positivo y se realiza el tratamiento antirrábico al mordido. Esto también es importante. Si el animal, digamos, el mordedor, es un animal de importancia económica, generalmente es muy poco probable que provoque mordeduras. El bovino, que es más afectado por lo que mencionamos hoy, la rabia de tipo padeciante, lo cual no tiene capacidad de transmitir la rabia en forma activa, sino en forma pasiva, a través del contacto con su tejido nervioso o su saliva. Y en el caso si el animal mordedor es de bajo riesgo, como por ejemplo pueden ser rata, ratón, cuis, gerbo, carpincho, cobayo, castor, chinchilla, vizcacha, ardilla, liebres también, lagomorfos. No se ha documentado que estos animales sean responsables de la transmisión de la rabia a otro individuo, entonces lo que vamos a considerar es que el centro de zoonosis es el responsable de definir las medidas a tomar
teniendo en cuenta los antecedentes del animal y las circunstancias de la exposición. No son sospechosos a menos que tengan signos clínicos compatibles. Entonces, acá hay un protocolo a medir, digamos, a seguir, según, digamos, lo que vamos a considerar el lugar de la lesión y el estado clínico del animal. Entonces, si las mordeduras fueron en tronco o extremidades, el animal está mordedor, rabioso, desaparecido, muerto, se inicia el tratamiento de la persona mordida con vacunas antirrábicas. Si no me equivoco, son 9 vacunas. Ahora, si tenemos las mordeduras en tronco o extremidades, el animal está, mordedor, sin signos clínicos de la enfermedad y bajo la observación antirrábica de esos 10 días que mencionábamos hoy, el mordido no se trata si el animal permanece sano hasta finalizar el control. Si iniciara sintomatología rábica dentro del periodo de control, se realiza el tratamiento completo. Fíjense la diferencia entre una y otra. Ahora, si nosotros tenemos mordeduras en cara, en cuello, en dedos, en mucosas, o son mordeduras graves y extensas en tronco extremidades, por un lado, si el animal está sin signos clínicos y bajo un control veterinario, se efectúa, digamos, el tratamiento inicial, son 3 días. Ahora, si el animal continúa sano, el tratamiento se suspende hasta el momento que el animal termine la observación. Si el animal controlado inicia los signos, en cuyo caso se completará, si no manifiesta signos de la enfermedad hasta los 10 días, el tratamiento no se reinicia. Y por otro lado, si las morduras también son en cara, en cuello, en mucosas, en dedos, o son morduras graves y extensas en tronco o extremidades, el animal mordedor es rabioso, está desaparecido o muerto, se hace a la persona mordida, el tratamiento va a ser con gamma-globulina humana antirrábica o gamma-globulina antirrábica equina y se hace el tratamiento con vacuna antirrábica completa. Fíjense las diferencias entre los diferentes tratamientos que hay según el lugar de la lesión y dependiendo de la sinología clínica del animal. En cuanto a la profilaxis post-exposición, debe efectuarse lo más precozmente posible, se basa en la vacunación, acompañada o no, según el caso de la administración de las gamma-globulinas antirrábicas. La vacunación se realizará con vacuna producida en líneas de cultivos celulares. Y vamos a tener 2 esquemas. Un esquema Zagreb, que son 4 dosis en 3 visitas, 2 dosis el día 0, cada dosis se aplica en un brazo diferente, y una dosis los días 7 y 21. Y un esquema Desen modificado, son 4 dosis en 4 visitas, los días 0, 3, 7 y 14 a 28. En cuanto a la vigilancia, prevención y control de la rabia, se basan fundamentalmente en lo que sería el eslabón animal, ya que a excepción de la posibilidad de infección rábica por aerosoles en trabajadores de laboratorio, donde se manipula el virus rábico, o en personal de los centros municipales de zoonosis, donde se manipulan las muestras para vigilancia epidemiológica, el humano adquiere la enfermedad a través del contacto, sea de la mordedura o del lamido con un animal infectado. Por lo cual la rabia es un modelo para aplicar en el concepto de una salud, que postula la integración y colaboración de la salud humana, veterinaria y ambiental como una herramienta para intervenir en la prevención y control de las enfermedades. Esto que venimos hablando ya prácticamente desde la primera clase. Las medidas de prevención de la rabia comprenden varias acciones a realizar. Si se citan las 2 más importantes son, por un lado, la vacunación antirrábica y por otro lado, la tenencia responsable del animal. La rabia animal y humana en humanos son eventos de notificación obligatoria regulados por la ley 15.465 que obliga a todos los profesionales, tanto médicos, veterinarios y bioquímicos, a realizar la notificación de los casos que cumplan la definición del caso sospechoso. La vacunación antirrábica, en el caso de los perros y gatos, es obligatoria, es de carácter obligatoria, incluye una vacunación a los 3 meses de edad, también se puede dar a los 6 meses de edad, y las revacunaciones son anuales de por vida.
Corresponde, hay que tener en cuenta, al tenedor responsable del animal, el cumplimiento de esta exigencia legal. El certificado de vacunación antirrábica tiene que ser extendido y firmado por un profesional veterinario privado habilitado o perteneciente al centro de vacunación público oficial, el cual constituye el comprobante de cumplimiento de esta obligación. La vacunación de los animales de importancia económica contra la rabia es es voluntaria, excepto en las siguientes situaciones en las que la vacunación es obligatoria. Uno sería frente a la aparición de un caso confirmado de rabia apareciente, la vacunación de emergencia. Dos, dentro del área endémica, en los siguientes animales y tipos de establecimiento, como son los establecimientos de engorde a corral, la vacunación de los animales a su ingreso, cabañas y aras, la vacunación de los animales que se envían a exposiciones o remates, se dan 2 dosis, la primera entre el 80 y 60 días, la segunda entre 50 y 30 días ante el traslado o remate, y los herbívoros utilizados para deportes, jineteadas, carreras, polo, salto, entre otros. En el caso de los mamíferos silvestres, no deben ser mantenidos como animales de compañía, por un lado, hay que tener en cuenta, no hay vacunas aprobadas destinadas a este tipo de animales. Hay que considerar que las instituciones de investigación, los parques nacionales, los zoológicos, pueden establecer programas de vacunación antirrábica de acuerdo al criterio profesional veterinario. Bueno, y en el caso de las vacunas antirrábicas de uso veterinario, hay que considerar las vacunas a virus inactivada, que pueden aplicarse por vía subcutánea o intramuscular. Básicamente hay 2 tipos de vacunas inactivadas, las cuales son: una son producidas en cultivos celulares, utilizan como sustrato para el crecimiento viral las líneas celulares en cultivo. Una es la línea BHK, Baby Hamster Kidney, que es la más utilizada, aunque existen otras como la NIL2, embrión total de hámster, y la Svero, riñón de mono verde africano. La inactivación se efectúa con beta-propiolactona, entre otras como inactivación química. También tenemos vacunas antirrábicas producidas en tejido nervioso de animales lactantes. La vacuna CRL, cerebro de ratón lactante, o Fuensalida Palacios. Se utiliza como sustrato para el crecimiento viral el encéfalo de ratones lactantes. La inactivación viral se efectúa con radiación ultravioleta, que es una inactivación de tipo física. Las vacunas antirrábicas producidas ofrecen protección contra todas las variantes del virus rábico. Las vacunas antirrábicas para uso humano se elaboran con el virus inactivado. La vacuna purificada en células Vero utiliza como sustrato para el crecimiento viral la línea celular Vero conformada por células de riñón de mono verde africano. Por tratarse de una línea celular continua, puede subcultivarse indefinidamente. La inactivación viral se efectúa por un método químico. Y hay que considerar, por último, que las gamaglobulinas antirrábicas humanas es una solución concentrada y purificada de anticuerpos preparada a partir de hemoderivados de individuos sanos inmunizados contra la rabia. La gamma-globulina se administra simultáneamente con la primera dosis de vacuna. Si no se ha podido vacunar, o sea, con la primera dosis de la vacuna, puede darse hasta el 7º día de iniciado el esquema de vacunación. Desde luego, en el caso de que estuviera indicado su uso. No debe administrarse después del 7º día de la primera dosis de vacuna para no interferir en la respuesta inmunológica que ésta debe inducir. Espérenme un minutito. Augusto, estoy acá, por si querés quedarte tranquilo. Si puedo, les incorporo medio bocadillo a los chicos. ¿Cómo les va? Buen día.
Quiero ver si me escuchan. A ver, del Río, comento algunas cosas que quizá no estén en el PowerPoint y están indicadas porque es lo que se hace, pero hay cosas que tienen que tener en cuenta al momento de manipular un animal con sospecha de muerte por virus rábico. Vieron ustedes que en las presentaciones hay encéfalos a la vista, en el medio del campo, e incluso dice que el veterinario podría llegar a enviar el encéfalo de un perro o de un gato muerto. La actitud en sí que se adopta es el envío de la cabeza entera, no con el cuerpo, por parte del centro de zoonosis cuando existe. Si el centro de zoonosis no existe, debe haber alguna oficina local de SENASA a la cual uno debería recurrir, ya que no todos los veterinarios cuentan con el material de protección, digamos que acorde para poder hacer manipulación de un encéfalo de un animal sospechoso de haber muerto de rabia. Entonces, antes de extraer la calota, digamos, de un cráneo y manipular el encéfalo, lo que se sugiere es que se contacten con la oficina local de SENASA o, en su defecto, con el centro de zoonosis que tengan más cercano al domicilio o a la veterinaria. Asimismo, algo que quizá no está comentado, que se los pongo acá, se los copio en el chat, es la ley que estaba puesta en el PowerPoint, que es una ley nacional, que es la de denuncia obligatoria. No obstante eso, van a tener en la plataforma subido el manual de enfermedades de notificación obligatoria y también les vamos a subir para que vean lo de la charla del Colegio de Veterinarios del caso que comentó Augusto al inicio de esta charla, de la paciente fallecida por la variante 4. Y tengan también presente, para aquellos que son de provincia de Buenos Aires, que en provincia de Buenos Aires lo que se cumplimenta es la ley 8056 para lo que es observación antirrábica, profilaxis de la rabia y demás. Y algo también a considerar es que cualquiera de las maniobras que se realicen para este virus, al ser una enfermedad zoonótica mortal, son los laboratorios de alta bioseguridad, motivo por el cual la manipulación de encéfalos sospechosos no sería adecuada o indicada, ¿sí? Bueno, eso solo les quería acotar, aprovechando que Augusto se tuvo que ausentar un chiquitín. Y díganme si hasta ahora tienen alguna duda, que lo vamos viendo hasta que pueda volver Augusto. Hola, Augusto. Ahí volvió. Bueno, gracias, Listo. Ceci, por la... No, por nada, no sé si lo llegaste a escuchar, pero ahí les subí lo de la ley, que es la de denuncia obligatoria en nación de todas las enfermedades. Les comenté que les vamos a subir el YouTube de lo de la charla, y que, bueno, la manipulación, que esto a lo mejor no está en el PowerPoint, pero porque así lo recibimos, que en provincia de Buenos Aires es la 8056, y que la manipulación de muestras sospechosas se hace siempre en laboratorios de bioseguridad alta, de manera tal que lo indicado sería enviar la cabeza entera del perro o del gato al centro de zoonosis, y el centro de zoonosis es quien lo deriva. En general, así se hace. Pero bueno, caso contrario, siempre averigüen en la oficina local de SENASA si están en un lugar que no sea provincia de Buenos Aires o que no haya centro de zoonosis. Listo. Bueno. Bueno, vamos a continuar con